las promesas de una relación solidaria y horizontal, ¿Desde cuándo decidís por mí? ¿Desde cuándo decidís por nosotros? Porque que yo me acuerde, esta relación la empezamos en común acuerdo. Y ahora, porque a vos se te ocurre separarte, como buen cerdo individualista que sos, hay que hacer lo que vos querés. Mira qué fácil, ¿no? Muy bien, yo no me quiero separar, así que no nos separamos nada. Estamos en Estado de Derecho. Acá decide la mayoría y por ahora... Yo creo que este monólogo fue un vehículo de entrada. Yo me acuerdo que en aquel momento el monólogo para la prueba de ingreso era el 45% de la prueba. Yo me acuerdo que el verano entero me lo pasé depositando energía, amor, tiempo, sudor, lágrimas, hasta incluso en ese monólogo. Y sin duda que reconectar con eso fue como una sensación de como si uno pudiera mirar de un lado y del otro y pudieras ver como todo el recorrido que hiciste y en el lugar que estás ahora y en el momento en el que estaba cuando yo estaba enfrente al papel, que tuve que aprenderme ese monólogo que no tenía ni idea qué era lo que tenía que hacer. Ese monólogo significa un montón para mí y lo había perdido entre un montón de papeles. Yo recuerdo que cuando cursamos el bachillerato artístico, trabajamos con el docente de teatro una serie de monólogos y unas escenas que nosotros tuvimos que armar muy caseramente entre nosotras, una cosa que fue divertidísima y que fue el primer lugar con el que pude como conectar con el teatro. Y bueno, a partir de ahí fue que llegué a ese dramaturgo y a partir de ese dramaturgo que dije, bueno, de acá, de algo de esto me puedo surtir, es material con el que yo ya trabajé y sentí que tenía en ese momento algo que decir con ese monólogo, más que nada por lo que yo estaba como atravesando personalmente en ese momento de la vida y tuvo un significado para mí, que era un poco lo que se necesitaba, que resonara en uno. Para preparar un texto depende mucho de las circunstancias en las que estés. Dentro del marco educativo, para mí es precioso. A medida como que se va avanzando en el proceso de empezar a pasar las escenas y empezar a pasar y empezar a hablar con el compañero de escena y como mucho ensayo por fuera y nada, ensayo, hasta que las cosas empiezan a salir y se empieza como a sedimentar. Se empieza como a... Eso que me generaba como tanta incertidumbre, por así decirlo, empieza como a echar raíz y es como, bueno, yo ya tengo esta base y a partir de esta base sólida, hacia arriba. Y hacia arriba me refiero, por lo menos para mí, qué tan profundo es el abordaje del personaje, porque los personajes tienen capas y vos, en la medida que haces un proceso de investigación, puedes ir más profundo, como la construcción de una personalidad, básicamente. La verdad es que representar tantos personajes nunca me lo había como preguntado así como... ¿Qué significa para mí? Sí puedo decir que tenés la capacidad de conectar con el juego, de jugar, porque en definitiva el teatro es eso, es jugar. O sea, sin duda que el teatro enseña, sin duda que... Nada, el teatro invita a la reflexión, invita a ponerse a uno como espejo, a revisarse, porque las personas se ven identificadas en lo que... o algo de uno resuena en el personaje que uno construye. Pero es realmente conmovedor poder jugar y poder ponerse en los zapatos de otra persona más por un rato. No te das cuenta porque estás en el trajín de todos los días y como en la rosca y en la manija, pero en realidad los espacios se transforman, uno se transforma, la forma de ver las cosas se transforma. Tengo sed. ¿Vos no tenés sed?
¿Es un whisky? Borracha. Bueno. Yo sí que si quiero uno. A ver, ¿dónde concha puse la botella? ¡Me cosa, marica! Quiero tomar un traguito. ¿Sabés que el whisky cura más que cualquier psiquiatra? Decíselo a la hermanita tuya que te cuido como una mamita. A mí también, yo me acuerdo. Dale, decile que no se gaste tanta guita en señores con túnica blanca que le aguantan la cabeza y que una buena botellita de whisky la vas a olvidar toda la vida. Porque pensaba después, ¿no? Las motivaciones que yo me agarré para trabajar ese texto, de seguro no son las mismas que yo puedo utilizar hoy en día para trabajar. Pero porque yo soy otra persona, porque resuenan en mí desde otro lugar. Porque en aquel momento yo tenía determinada perspectiva, me acuerdo que tenía clarísimo hacia dónde quería ir y me di cuenta que hoy en día está bien, fue válido, porque fue en su momento, porque yo tuve que vivir determinadas cosas para estar en ese lugar, pero hoy en día el abordaje lo puedo hacer desde otro. Ándate, por favor, hermanita. Me estás poniendo un poco nerviosa. No me voy a ir a ningún lado hasta que me digas que sí. ¿Pero qué? ¿Sí qué? Pasaron que sí qué. años de trayectoria, de experiencia, que incluso desde mi vida personal, no estoy hablando solo en el ámbito profesional, o sea, transmutar el ser como persona, la perspectiva que yo tengo de la vida, no es lo mismo que la perspectiva que yo tenía con 18 años recién salida de un bachillerato y después de haber pasado haciendo el recorrido por una escuela de formación, conociendo gente, o sea, yo íntegra cambié. Entonces mi perspectiva de ver eso hoy en día es diferente. O sea, no lo puedo mirar con los mismos ojos que lo miraba, pero sigue teniendo el mismo valor. Yo creo que esa es la clave más que nada. Soy yo, sé perfectamente que soy yo. Es una mierda. Menos que serlo. Esta es la cara de un cadáver. Soy yo, boluda. Es mi cara. Si el día de mañana yo vuelvo a encarar un personaje, o un personaje que yo hice hace un montón de años, o personajes que hice en la escuela incluso, van a ser desde otro lugar, porque uno es otro, y es lo que siempre nos dice el docente. El envase es el mismo, es tu historia. Y el recorrido que hagas vos y con lo que resuenes en el hoy en día, va a ser de lo que te agarres para accionar, para hacer. Eso.